Buen día, bienvenidos a Postdata, es jueves 9 de octubre, le tenemos las noticias. Con el voto en contra del PRI y Morena, el Cabildo de Morelia autorizó la contratación de 225 millones de pesos de deuda de corto plazo, de los cuales 135 millones son para cubrir obra ya ejecutada y los 90 millones restantes para pagar a proveedores. El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, aclaró que esto no dejará endeudado al municipio, ya que es un crédito revolvente de corto plazo con el que se pagarán compromisos de infraestructura y se compensará el recorte de participaciones federales. El secretario de Gobierno Raúl Cepeda y el fiscal de Michoacán Carlos Torres Piña confirmaron que empresarios de empaques de limón de Apatzingán son víctimas de extorsión y que delincuentes con una lista de 21 víctimas fueron detenidos con más de 3,5 millones de pesos, producto de esta actividad. Debido a la sobreoferta del aguacate en el mercado internacional, productores de Tacámbaro se mantienen en alerta ante la caída del precio y podrían sumarse al paro nacional que se convocó en redes sociales para el 14 de octubre. Tras los numerosos ataques contra la policía de Buenavista, el fiscal anunció que la corporación dejó de prestar servicio este lunes y que fueron detenidos 6 elementos que no estaban en el registro nacional, además de que usaban armas de uso exclusivo del ejército. Torres Piña reportó una disminución del 12.9% en el número de homicidios dolosos y feminicidios que se han registrado en Michoacán entre enero y septiembre del 2025, cuando se reportaron 1,043 víctimas. La Comisión Nacional del Agua informó que este miércoles duplicó el volumen de desfogue de la presa de Coincio, pero aseguró que no representa riesgo de inundación para Morelia. Con la entrega de 5 indicaciones geográficas a igual número de productos michoacanos, arrancó en Morelia el encuentro internacional en la materia, al que asisten cerca de 600 participantes de 16 países. El dirigente estatal de Morena, Jesús Mora González, aseguró que ciudadanos se movilizaron por voluntad propia para asistir al evento masivo que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Zócalo de la Ciudad de México. Comenzamos. America will again. ¡Alerta! ¡Urgente! ¡Que renuncie el presidente! Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata, con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros, qué gusto saludarle en esta mañana de jueves 9 de octubre. Gracias de antemano por su preferencia, un gusto saludarle en esta mañana, pues que se siente fría de nueva cuenta, debido pues a esta lluvia que ha caído en las últimas horas aquí en la capital michoacana, como pues en buena parte del país. Ahora platicamos sobre ese asunto. Mientras tanto, muchísimas gracias por sintonizarnos. Les recuerdo que somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Ya listos también en la plataforma Facebook, donde nos encuentra como postdata.news, y por supuesto también en Radio Tele, en el canal 8 de su telecable, en este caso en punto de las 8 de la mañana. Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos, quédese y entérese de los pormenores de lo que sucede en torno a Michoacán. Estamos arrancando a 14 grados, va a ser otra vez un día nublado, se esperan lluvias también en el transcurso del día, sobre todo por la tarde y por la noche, y todo esto, bueno, pues tiene que ver con este fenómeno que se mantiene en el territorio nacional. Ayer estaba convertido en un huracán, el Priscila, ya ha bajado su nivel, en este momento se ubica como una tormenta tropical, pero bueno, pues esto está generando todavía pues que haya esta temperatura y esta condición climática donde pues prevalecen las lluvias en el territorio nacional, y entre ellos, bueno, pues se encuentra Michoacán, para que usted lo tenga en cuenta. Así nos pinta
este jueves 9 de octubre para que usted esté alerta, prevenido. Prácticamente las lluvias van a continuar, se espera que haya incluso algunas torrenciales en algunas partes del país. Déjeme darle precisión en este sentido. Las puntuales torrenciales están calculadas en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, en Puebla, Veracruz, Guerrero y Oaxaca. Intensas las lluvias van a estar en Tamaulipas, Chiapas, Tabasco. Muy fuertes se esperan en Nuevo León, en Michoacán, Guanajuato y Estado de México. En calidad de fuertes, la expectativa está para Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Colima, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y algunos intervalos de chubascos en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Sinaloa y Nayarit. Bueno, prácticamente todo el territorio nacional afectado por esta tormenta tropical Priscila, para que usted lo tenga en cuenta. Vámonos con las noticias. Con el voto en contra del PRI y Morena, el Cabildo de Morelia autorizó la contratación de un total de 225 millones de pesos en deuda de corto plazo. Está dividida en dos partes. La primera, por 135 millones de pesos para cubrir obra que ya fue ejecutada, y otros 90 millones de pesos para pagarle a proveedores. Con un voto en contra de Morena y el PRI, el Cabildo de Morelia aprobó por mayoría la contratación de 225 millones de pesos de deuda a corto plazo. De ese monto, 135 millones 220 mil pesos serán para cubrir necesidades de carácter temporal y otros 90 millones para destinarse al pago de proveedores. De acuerdo a los dictámenes, la línea de crédito por 90 millones de pesos tendrán que pagarse a más tardar el 31 de mayo del 2027 y deberán contratarse durante 2025, 2026 y 2027. En el caso de los 135 millones restantes, deberán contratarse durante 2025 y el año siguiente. En el debate desde el Centro Administrativo de Morelia, la regidora morenista Mariana Orozco Hernández se manifestó en contra por los principios que siguen los gobiernos de su partido de no contratar deuda. Pidió desde reducir excedentes y ajustarse el cinturón hasta disminuir salarios de ser necesario. Siguiendo los principios e ideales de mi partido y honrando la confianza de quienes estamos aquí, le pediría a mis compañeros de esta coalición de Morena, PT y Verde que no los traicionemos a la ciudadanía, porque nos pusieron aquí por algo muy importante. Aquí no vamos a pagar con créditos campañas anticipadas gubernamentales. En defensa de la contratación de la deuda, la perredista Lucina Martínez Manríquez señaló que el crédito de corto plazo no constituye un nuevo endeudamiento, sino una ampliación de los recursos para atender obras públicas de impacto social. Como regidora e integrante de este cabildo, doy el beneficio de la duda y confianza a quien hoy administra los recursos, porque no voy a poner en riesgo. No seré yo quien ponga en riesgo el desarrollo y el fortalecimiento del bienestar social de los morelianos. En la discusión para contratar los 90 millones para pagar a proveedores, la regidora priista Edna Martínez Nambo calificó como insuficiente el monto del que dispondrá el ayuntamiento al cuantificar que este ejercicio fiscal y anteriores se adeuda 358 millones de pesos a prestadores de servicios. No pretendamos tapar el sol con un dedo, lo único que estamos haciendo como autoridad municipal es cambiar de deudores primero, le debemos a los proveedores y ahora con esto le deberíamos a una institución bancaria que es la que se va a dedicar a dar el factoraje financiero y que adicionalmente tanto los proveedores como a nosotros nos van a cobrar un porcentaje de intereses. En defensa de la adquisición de la deuda para el pago a proveedores, el perredista Salvador Arbizu Cisneros cuestionó las críticas de las regidoras morenistas, argumentando que el gobierno del estado pretende tramitar financiamiento por 2,000 millones de pesos, también a corto plazo. Nada más quiero recordarles que por allí el gobernador también hace unos días anunció que él solicitará un crédito al Congreso por 2,000 millones de pesos. Yo pregunto también si ellos vienen de
gobierna tantos estados y gobierna a nivel federal, ¿por qué solicita a él? Pues es porque lo necesita. En ambas votaciones se obtuvieron 8 votos a favor, mientras que las regidoras Verónica Zamudio Ibarra, Edna Martínez Nambo y Mariana Orozco Hernández votaron en contra. El regidor Fausto Vallejo Mora se abstuvo y la regidora de Movimiento Ciudadano Katia Ortiz y el morenista Gilberto Favela Morelos se ausentaron de la sesión. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. Bueno, pues ahí lo que sucede con el Ayuntamiento de Morelia, una solicitud de créditos pues alta, 225 millones en total, 135 para cubrir obra ya ejecutada y 90 millones restantes para pagarle a proveedores. Sorprenden también algunas cosas ahí en la votación, por ejemplo, que se da un Fausto Vallejo que se abstiene, ni sí ni no. Una posición, me parece a mí siempre desafortunada en alguien que está en una posición de estas tan importantes. Pues estás en contra o estás a favor, pero no puedes quedarte en la abstención. Pero bueno, lo hace Fausto Vallejo, sorprende esta situación. Es, digamos que de los regidores que uno tiene ubicados en el ayuntamiento como contrarios, opositores al ayuntamiento de Morelia, pero bueno, él mantiene el voto como una abstención, ni sí ni no, no se atrevió a fijar una postura definitiva. Y por otro lado, bueno, pues están las voces que usted ya escuchó, críticas de Morena y el PRI, inconformes con el endeudamiento que solicita Alfonso Martínez y que revela pues una situación crítica que está atravesando el Ayuntamiento de Morelia. Ahora vamos con el tema para recordar pues cómo también suelen decir barbaridades algunos integrantes de Morena, como esta regidora Mariana Orozco Hernández. Pero antes de analizar esta situación de lo que ella señala, que me parece vale la pena tenerla en cuenta, escuchemos al alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, quien aclaró que esto no dejará endeudado al ayuntamiento. Dice él que es un crédito revolvente de corto plazo con el que se pagarán compromisos de infraestructura y se compensará el recorte que han sufrido en participaciones federales. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, justificó que la deuda por 225 millones de pesos se destinará a finiquitar compromisos derivados de obras públicas ya ejecutadas, así como enfrentar los recortes presupuestales en las participaciones federales. Y hoy tenemos esos compromisos de obras que se han ejecutado y que debido al recorte presupuestal que ha tenido el municipio y los municipios y los estados de un 10% y con inflación impacta un 16%, nos vemos obligados a hacer estas actividades financieras para poder tener poder tener flujo y poder cumplir con los compromisos. Durante la sesión del Cabildo, el edil señaló que las críticas de las regidoras de Morena y del PRI responden a posturas partidistas y defendió que no se trata de un endeudamiento, sino de un crédito revolvente a corto plazo para garantizar liquidez. Aunque ahí lo quisieron negar, es un tema de posturas partidistas, en donde se ve claramente la postura de Morena y del PRI. Primero, quiero puntualizar, lo que estamos nosotros solicitando es crédito revolvente a corto plazo, es decir, no estamos endeudando al municipio. Martínez Alcázar agregó que Morelia ha sido reconocido como uno de los municipios con mayor transparencia en el país, incluso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En ese contexto, cuestionó las críticas provenientes de los regidores de Morena al señalar que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el país se endeudó con 14 billones de pesos, el doble que en administraciones anteriores. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado.
El tesorero del Ayuntamiento de Morelia, Héctor Gómez Trujillo, explicó que la línea de crédito que autorizó el Cabildo por cerca de 90 millones de pesos responde a un esquema financiero diseñado para facilitar el pago de deuda a proveedores que en total, considera él, asciende a entre 150 y 200 millones de pesos, sin generar, dijo, costos adicionales para el municipio. Detalló que la autorización del Cabildo es un requisito solicitado para las instituciones financieras para que los proveedores interesados puedan acceder a este pago. Explicó que a través de este mecanismo, la banca podrá pagar de manera directa a los proveedores que cumplan con los requisitos establecidos por la institución financiera. Es una autorización por parte del Cabildo, porque así lo piden las instituciones financieras, a efecto de que aquellos proveedores que quieran acogerse a este programa pueda la banca de gobierno hacerles el pago respectivo. Dice hasta 90 millones de pesos, porque puede ser 2, pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser 7, pueden ser 10, dependiendo de si el proveedor cumple con los requisitos, se acoge al programa, la institución financiera le paga y posteriormente el municipio, si se acoge el proveedor con la banca a ese esquema, el municipio ya le pagará a la institución financiera sin ningún costo financiero para el municipio, prorrateado estamos hablando como de 18 meses hasta el 31 de mayo del 2027, que el municipio pagaría. Digamos que es como una línea de crédito que el banco le da a los proveedores, aquellos que quieran acogerse, hasta por 90 millones de pesos. Bueno, pues ahí explicando el tesorero de Morelia cómo está esta deuda. Primero, grave que no tenga el dato duro. Le hemos pedido platicar con él, nos dijo que hoy no podía, pero quedó que mañana nos recibe una llamada telefónica para abordar un poco más a fondo el tema, porque pues está raro que no sepa cuánto debe con una precisión o con mayor precisión, porque da el dato duro de que entre 150 y 200 millones, o sea, hay 50 millones ahí de por medio, que pues sorprende que no se tenga el dato duro. La diputada Edna Martínez Nambo ha acusado que las deudas en este sentido, ya comprometidas, rebasan, si no mal recuerdo, ella dio el dato de arriba de 400 millones. Hay cifras que me parece tendría también que el tesorero de Morelia pues salir y dejar muy claro de qué tamaño es la deuda. El otro dato que vale la pena destacar es que se trata, dicen ellos, de créditos revolventes, prácticamente de corto plazo, como es la forma correcta, y que deberán pagar antes del 31 de mayo del 2027. Y esto nos lleva a reflexiones interesantes. Quiere decir que el ayuntamiento pues va a estar apretado financieramente en lo que resta de la administración. Están pagando adeudos que ya cargan, y esto va a complicar que tengan por lo menos posibilidades de hacer inversiones en obra pública. En dado caso de que tengan esa posibilidad, tendrá que ser con los programas o federales o estatales de donde puedan bajar recursos para hacer obra pública. Se complica pues, como se aprecia la situación, el futuro para el Ayuntamiento de Morelia con esta solicitud de deuda por un total de hasta, dice el tesorero, 225 millones de pesos, aunque ahí en la explicación neta habla de hasta 90 millones de pesos, porque es con lo que se va a pagar a proveedores. El otro monto, los 135, pareciera que ya los tienen comprometidos para pagar deuda que se tiene ya con quienes han hecho obra pública, quienes ganaron licitaciones. Complicado pues el tema del Ayuntamiento de Morelia, y tiene que recurrir a deuda pública, a deuda de corto plazo para poder hacerle frente al futuro. Lo que suena curioso y que hace rato le platicaba, pues ya para decirlo de una manera suavecita, son las posiciones que tienen los opositores. Esto se da en todos lados, ¿eh? No es el único caso, pero es grotesco escuchar a una Mariana Orozco Hernández, regidora por Morena, hacer una crítica a los endeudamientos.
y podemos coincidir todos en que si no contratas deuda para hacer obra pública y pagarla en tu periodo de gobierno, pues al final vas a generarle problemas al que sigue, como lo hicieron gobiernos del pasado. Por ejemplo, Raúl Morón, que era un alcalde de Morena, pues también contrató deuda. Pero lo más grotesco, lo más grave que hay en este país en materia de deuda, la ha generado Morena con Andrés Manuel López Obrador. Le recuerdo los datos para que usted los tenga ahí en el radar y ojalá alguien se los haga llegar a Mariana Orozco, que parece no tiene ni idea de lo que habla. Porque miren, cuando los gobiernos del PRI se fueron, el de Peña Nieto, que fue el último, dejó una deuda de 10.5 billones en este país. Y ya era un asunto muy criticable por esta deuda que fueron construyendo los gobiernos, sobre todo del PRI y también los del PAN. 10.5 billones. Pero López Obrador, en solamente su sexenio y lo que va de Claudia Sheinbaum, han llevado esa deuda a los 18 billones de pesos. Prácticamente han doblado la deuda que dejaron los gobiernos del PRI y del PAN. Y Claudia Sheinbaum, le recuerdo, tiene solicitada para el próximo año una deuda total, tanto la interna como la externa, que supera los 2 billones. Es decir, al término del próximo año, literal, los gobiernos de Morena habrán doblado la deuda de este país. La habrán llevado de 10.5 billones a más de 20 billones de pesos. Por eso, cuando escucha uno posiciones como esta de Mariana Orozco, de veras se pregunta uno, oye, ¿y por qué no opinan igual en todo lo demás? ¿Por qué solo en la oposición a un gobierno que, si lo comparamos, la deuda de Morelia contra la del gobierno federal, pues la verdad es que es chiquita, lamentable al final del día, pero que nada tiene que ver? Hoy lo que podemos estar padeciendo los mexicanos en un futuro inmediato es gracias a este endeudamiento que llevan los gobiernos de Morena, pues que se han volado la barda con tanta deuda. Y bueno, esto no quita que también el gobierno de Michoacán se ha endeudado con obra pública multianual. En este caso habrá que destacarlo, es para hacer obra. Ojalá que la terminen y ojalá que la liquiden en tiempo y forma como han comprometido, para que ya no tengan que contratar deuda de largo plazo que sumarle a la que ya se viene arrastrando desde los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batlle, Leonel Godoy, Fausto Vallejo, Jesús Reina, Salvador Jara y Silvano Aureoles. Sería muy bueno que ya no les sumaran, que como lo han venido señalando, hayan disminuido esa deuda, pero al final también han contratado deuda. Acá la ventaja es que fue para hacer obra pública. En el caso de Morelia, lo lamentable es que se pide deuda para pagar obra pública que ya fue ejecutada, que uno pensaría que tenían esos recursos para ejecutarla, pero hoy nos estamos dando cuenta que no, y dice el alcalde Alfonso Martínez que es para recuperar algo de lo que les han quitado a nivel federal. Me parece que le hace falta datos ahí al Ayuntamiento de Morelia. Sería muy sano saber cuánto exactamente les han recortado, de qué tipo de programas, y que tuvieran una claridad mayor en cuánto deben en este momento, para que todos estemos tranquilos. Tiene razón en la crítica Mariana Orozco de contratar deuda para pagar obras que ya fueron concluidas, pero hace mal en sorprenderse y rasgarse las vestiduras por la contratación de deuda, cuando ellos, Morena, ha endeudado terriblemente a este país. En fin, así las cosas con este tema siempre polémico, el de la contratación de deuda desde cualquier ámbito de gobierno. Al final le puede impactar a todos. En otros asuntos, el secretario de Gobierno, Raúl Cepeda, y el fiscal Carlos Torres Piña confirmaron que empresarios de empaques de limón en Apatzingán son víctimas de extorsión y que delincuentes con una lista de 21 víctimas fueron detenidos con más de 3 millones y medio de pesos, producto justamente de estas extorsiones. Empresas de empaque de limón de Apatzingán
denunciaron ser víctimas de extorsión y el incremento en el precio del cítrico podría ser indicador de este delito. Así lo reconoció el secretario de Gobierno Raúl Cepeda Villaseñor, mientras el fiscal Carlos Torres Piña precisó que tras la detención de 2 presuntos delincuentes, se aseguró una lista de 21 empresas o productores de la región que eran extorsionados. Pese a que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya aclaró apenas el lunes que el precio del cítrico lo regula el mercado a partir de la oferta del producto, en conferencia de prensa el responsable de la política interna explicó que en una reunión de seguridad los empresarios de esa zona del estado denunciaron ser víctimas de ese delito y explicó que el incremento del costo del limón es un indicador de este problema. La semana pasada se tuvo una reunión de seguridad atendiendo a este tema, porque son varias las empresas de empaque en la región de Apatzingán que nos informan que sufren del tema de extorsión. Sin embargo, sí reitero lo que el fiscal ya dijo en su presentación, es muy importante que los empaques de limón ayuden a la Fiscalía en la investigación, porque si bien se persigue por oficio, efectivamente al detectar que sube el precio del limón o ciertas acciones nos pueden presumir que hay extorsión. El fiscal Carlos Torres Piña precisó que tras la detención de 2 presuntos extorsionadores en Zenobio Moreno, se les aseguró una lista con el nombre de 21 empresas o particulares, a quienes se presume cobraban extorsión, y se incautaron cerca de 3.5 millones de pesos producto de esta actividad. En la imagen oficial que se mostró en la conferencia de prensa, se consignaron fajos de billetes, algunos de los cuales tenían nombres de personas o particulares a los que se habría cobrado la extorsión. Aparte de encontrar lo que ustedes vieron en las fotografías, traían varios listados de hasta 21 personas o empresas que son extorsionadas. Les decía que era aproximadamente un monto de 3.5 millones lo que recaban en ese listado, y la invitación es que puedan acudir a denunciar, por supuesto, con la secrecía, con todas las garantías que esto pueda tenerse. El fiscal recordó que desde la reforma al Código Penal del Estado, la extorsión se sigue de oficio y la autoridad que conozca de este delito debe denunciarlo para que inicie la investigación. Sin embargo, aclaró que para contar con la vinculación a proceso de parte de un juez, se requieren las acreditaciones correspondientes de la víctima o el afectado para que el delincuente no salga en libertad. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Verónica García. Bueno, pues ahí está el reconocimiento de que la extorsión lamentablemente sigue en Apatzingán. ¿Se acuerda usted que cuando asumió la presidencia de la República, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que era un tema prioritario? Hizo ahí un listado de temas prioritarios y entre esos, para abordarlos en sus primeros 100 días de gobierno, pues estaba el tema de la extorsión del limón. ¿Y qué cree? Pues que ahí está el reconocimiento de estos 2 niveles de autoridad, por una parte el secretario de Gobierno Raúl Cepeda y por la otra el fiscal general de Michoacán Carlos Torres Piña, reconociendo que la extorsión sigue. Se logra detener a estos delincuentes o presuntos delincuentes, dicho de manera correcta, se les detiene con 3.5 millones de pesos empaquetados ahí para quienes nos siguen en la radio. Bueno, en las imágenes se ven pues estos paquetes de billetes que en algunos casos ya traen señalamiento de dónde les viene ese pago para que puedan dejar trabajar a esas empresas. Qué bueno que se da este logro, qué bueno que se reconoce de parte de las autoridades que el problema sigue y que no solamente se tapa con verborrea, que no solamente se utiliza el clásico discurso demagógico o simplemente se deja en el olvido como lo ha dejado Claudia Sheinbaum, que tras hacer ese compromiso en sus primeros 100 días de gobierno, ha venido a Michoacán y se le ha olvidado por completo el tema de la extorsión, que sigue siendo crítico no solo en Apatzingán, alcanza prácticamente a todo el territorio estatal. Hay quejas hoy de empresarios que temerosos lo platican en cortito, pero está alcanzando prácticamente a todos los sectores en Michoacán. Una situación crítica. Y la otra, que luego de que
te están extorsionando, y aunque según eso se tiene que perseguir el delito ya de oficio, al final del día, de todos modos le piden al extorsionado que denuncie, para que haya pruebas, para que haya elementos y para que pueda ser sancionado el presunto responsable. Así es que, pues qué bueno que se le presta mayor atención a la extorsión, pero lamentablemente para poderlos llevar a la cárcel, enjuiciarlos, pues tiene que participar el extorsionado a manera de elementos de prueba para poderlos encarcelar. Esa es la realidad, ¿eh? No el rollo que tiran, que no, ya ahora sí, basta, que no se ocupa, que lo denuncien, nosotros podemos, por oficio. No, no es cierto. Ahí lo explica las autoridades, que al final hay que estar presentes como afectado para que puedan tener ellos elementos probatorios para llevarlos a la cárcel. Esa es la realidad terrible de la extorsión en Michoacán. La temporada fuerte del limón inició con precios bajos que preocupan a los productores locales. La semana pasada el kilo de limón no rebasó los 6 pesos, situación que ha generado incertidumbre sobre la rentabilidad de la cosecha. La presidenta municipal de Apatzingán, Fanny Arriola, explicó que la caída de precios está vinculada al aumento de la superficie sembrada en la región. Sin embargo, respecto a posibles pérdidas de la fruta no cosechada, Arriola Pichardo indicó que hasta el momento no se registra destrucción de limón, como ha ocurrido en otras entidades, pero reconoció que la falta de rentabilidad podría llevar a algunos productores a dejar la fruta en las huertas. Es que hay que ser pues muy francos, y efectivamente hoy la superficie sembrada pues es demasiada, es mucha, es obviamente lógico que si en algún momento fue un buen negocio, pues mucha gente aspire a ingresar a ese negocio y se multiplica el número de hectáreas sembradas que ha tenido, pues que es evidente aquí en la región tanto de Apatzingán como de Buenavista. Puede estar sucediendo eso, sí, ya lo he señalado en otro momento, un tema de sobreproducción y un tema ahí de exceso de oferta. Y bueno, también es importante señalar que al haber tanto, pues por obvias razones, los empacadores y los consumidores pues tienden a adquirir el mejor precio. Y debido a la sobreoferta del aguacate en el mercado internacional, productores de Tacámbaro se mantienen en alerta ante la caída del precio y podrían sumarse al paro nacional que se convocó en las redes sociales para el 14 de octubre. Distrito de Tacámbaro. El diputado local por el distrito de Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez, advirtió que la caída en el precio del aguacate mantiene en alerta a los productores de la región, quienes podrían sumarse al paro nacional convocado por redes sociales ante la crítica situación del sector. El legislador explicó que la exportación del aguacate se paga actualmente en 20 pesos por kilogramo, mientras que el producto destinado al mercado nacional apenas alcanza los 8 o 9 pesos, una reducción drástica respecto a su valor promedio. Bajo el precio, que me han comentado los aguacateros de Tacámbaro, que la exportación está a 20 pesos y el nacional está a 8 o 9 pesos, entonces la verdad sí está bajo. No me han comentado en el tema de que si ellos se vayan a sumar al tema nacional, pero yo pienso que por lógica a lo mejor sí, porque pues el precio la verdad sí está muy bajo. El representante de Tacámbaro atribuyó esta baja a factores internacionales y a la competencia con otros países productores que han comenzado a exportar a Estados Unidos de Norteamérica, lo que ha generado una sobreoferta en el mercado. Recordó que el aguacate es el pilar económico de su distrito, ya que cerca del 80% de la población depende directa o indirectamente de esta actividad, incluyendo jornaleros, transportistas, comercializadores y proveedores de insumos agrícolas. No, significa mucho, ahí un 70% es zona aguacatera Tacámbaro, que es toda la región, y a Madero, Tacámbaro, Área de Rosales, toda la franja ahí del distrito. Sí le afecta mucho la economía. Alguna otra parte pues es arcera
y acá la otra parte de Madero pues es maderera. Finalmente, el diputado indicó que aunque no se han reportado problemas de seguridad ni cobro de cuotas, los productores se enfrentan a una situación complicada. Subrayó que el llamado al paro refleja el malestar generalizado en el sector y pidió al gobierno federal y estatal revisar los mecanismos de apoyo para estabilizar el mercado y mantener la competitividad del aguacate michoacano. Reportó para Postdata, América Juárez Navarro. Y tras los reiterados ataques a la policía de Buenavista, el fiscal general Carlos Torres Piña informó que fueron detenidos los 6 elementos de la corporación local que habían sido blanco de las agresiones de civiles armados y que desde este lunes 6 de octubre los 67 integrantes de la agrupación municipal ya no están en operaciones. Detalló que el general José Luis Bucio Quirós, comandante de la 43 Zona Militar con sede en Apatzingán, le informó que la Policía Municipal ya no está en funciones, por lo que presta el servicio la Guardia Civil junto con elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. Así las cosas en Buenavista. Nos informaba el general Bucio, el nuevo titular de la 43 Zona Militar, que al parecer a partir del día lunes la policía de Buenavista ya no se encontraba en funciones, que son alrededor de 67 elementos los que están dados de alta en este municipio. Nosotros vamos a seguir con estas atenciones. En esta ocasión se tomó la determinación también de detener a los 6 policías municipales. Primero decirles que no están en el sistema del secretariado, cuentan con armas que tampoco están registradas y que son de uso exclusivo del Ejército. Ayer por la noche venció el término para su revisión y procedimiento legal. Estamos trabajando con la Fiscalía General de la República para poderlos tener y seguir con la investigación. Bueno, pues grave la situación. Finalmente ya no hay policía municipal en esta zona complejísima de muchos años, complejísima de Buenavista en Michoacán. Y bueno, pues algunos detenidos, 6 elementos detenidos por usar armas de uso exclusivo del Ejército, pero el resto, 61, pues están desaparecidos. Evidentemente ante la crisis de inseguridad y porque cómo le haces frente al crimen organizado que anda súper armado, que trae armas, la que se le ocurra a usted, las traen los criminales. ¿Quién le hace frente a esos criminales? Ojo, mucho se ha presumido que en la región de Buenavista, muy cerca y para atender la crisis, hay 2 bases de operaciones interinstitucionales. Esto no ha sido suficiente para controlar la inseguridad en ese lugar, que viene señalándola desde hace muchos años un Hipólito Mora, que ya fue asesinado, pero también ahora su hermano Guadalupe Mora, quien constantemente alerta en redes sociales sobre enfrentamientos, sobre balaceras que se viven en esa región. Conste, hay bases de operaciones interinstitucionales instaladas en ese lugar y han sido insuficientes. Los criminales, como parece en este reporte que da la Fiscalía, siguen teniendo mano, siguen teniendo el control. Grave pues lo que sucede también en esta región. Carlos Torres Piña confirmó también que el exsecretario del Ayuntamiento de Jiquilpan, Luis Ángel N., era el autodenominado comandante Arango, presunto líder del ejército purépecha, y que con su teléfono celular grabó y subió a redes sociales videos con amenazas como el que se difundió contra los festejos del 15 de septiembre. Recordó que fue vinculado a proceso por los delitos de cohecho y rebelión, pero advirtió que siguen las investigaciones, ya que se conoció que planeaba subir un nuevo video el 14 o 15 de septiembre por la noche. Señaló que estos mensajes no solo iban dirigidos a generar temor entre la población, sino a grupos delincuenciales que se disputan el occidente del estado. Él es el que utilizaba su celular para grabar los videos, así lo vincula la información que se ha generado en este proceso judicial que ya tenemos. Tenía un video que iba a subir el día 14, el día 15,
lo iba a subir en la noche, en la misma dinámica que venía haciendo en días anteriores, generando pues un poco de temor, pero sobre todo mensajes entre grupos delincuenciales de la disputa que hay en esta parte del occidente de Michoacán. Además, el fiscal de Michoacán atribuyó a la detención de un líder delincuencial los hechos de violencia de las últimas semanas en Morelia. Explicó que el resto de las células criminales que operan en la misma zona comienzan a confrontarse para tener el control de la plaza y eso genera enfrentamientos. Que Mario, el calabozo, aparte de que operaba en la región de Zamora-Jacona, también tenía una fuerza importante operativa en vías del Pedregal y toda esta parte poniente de la ciudad. Se logró la detención de él y de algunos otros operadores. Seguimos en otras líneas de investigación de otras redes que se tenían aquí en la ciudad, sobre todo en el tema de la parte poniente de la ciudad. El haber detenido a este personaje ha generado un poco de desajustes en la parte poniente de la ciudad. Han escuchado en medios lo que ha sucedido también en días recientes por los propios ajustes. Al momento que un líder o un capo ahí criminal o alguna cabeza de la delincuencia organizada se detiene, empiezan los ajustes entre ellos y esto ha generado toda esta movilidad que hemos tenido en la parte poniente de Morelia. Bueno, pues ahí este tema que ya habíamos abordado, también los criminales ya acá en la capital michoacana, un asunto que se vuelve grave. Parecía que hace unos meses todavía Morelia estaba fuera de todo esto, pero con lamentables asesinatos que se han dado hacia el sur de la capital y con estos presuntos delincuentes que se están disputando el territorio y con señalamientos que han hecho algunos dirigentes de partido como Guillermo Valencia, que habla también de grupos criminales que se disputan Morelia y cómo lo hacen, por ejemplo, en las zonas sur de la capital, allá también por la salida a Mil Cumbres. Bueno, pues ahí reconoce también el fiscal que hay una situación de disputa de territorio también ya en Morelia. Torres Piña habló también de una disminución de casi el 13% en el número de homicidios dolosos y feminicidios que se han registrado en Michoacán entre enero y septiembre de este 2025, cuando se reportaron un total de 1,043 víctimas. Un total de 1,043 víctimas de homicidio doloso y feminicidio se registraron en Michoacán entre enero y septiembre del 2025, lo que representa una disminución del 12.9% en relación al año anterior, cuando se reportaron 1,198 víctimas de estos delitos. El fiscal Carlos Torres Piña precisó que si bien la incidencia ha ido a la baja, de tal manera que se han reportado 155 víctimas menos, el Estado registró un repunte durante enero y mayo de este año. Señaló que en el caso específico del homicidio doloso, la baja es del 13.3%, ya que de 1,182 víctimas que se reportaron en 2024, este año fueron 1,024. Aquí tenemos la comparativa de estos meses de enero-septiembre de 2024 a enero-septiembre del 2025. Hay una reducción del 12.9%, que son 155 víctimas menos. La que sigue, por favor. Por homicidio doloso, igual, enero-septiembre de 2024 a enero-septiembre de 2025, lo que aquí se refleja también la reducción que se tiene en esta comparativa del año pasado a este año de un 13.3%, 158 víctimas menos. El secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, informó sobre el comparativo desde el arranque de la actual administración estatal en octubre del 2021, y aseguró que la baja en la incidencia de asesinatos es del 56.76%. Aquí está ejemplificado, es un 56.76%, con una diferencia de menos 147 víctimas entre octubre del 2021
y septiembre del 2025. Tenemos 266 vehículos recuperados, sigue funcionando la estrategia de los arcos carreteros, 289 personas aseguradas, 53 vinculadas a células delictivas, 19.500 plantas de marihuana destruidas, 25.57 kilogramos de cristal. Recordó que al inicio de este gobierno se cometían un promedio de 259 homicidios dolosos al mes y en septiembre del 2025 fueron 112. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. En otra información, con la entrega de 5 indicaciones geográficas a igual número de productos michoacanos, arrancó en Morelia el encuentro internacional en la materia, al que asisten cerca de 600 participantes de 16 países. Con la entrega de 5 declaratorias a igual número de productos elaborados en Michoacán, arrancó en Morelia la Bienal Origin 2025, como se conoce al Encuentro Internacional de Indicadores Geográficos, en el que participan expertos de 40 países hasta el próximo 10 de octubre. El director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Santiago Nieto Castillo, señaló que ante la nueva realidad arancelaria y comercial global por la que atraviesa México, la opción es mostrar la altísima calidad de los productos nacionales. Pues el objetivo es mandar un mensaje claro desde que se plantea el tema de hecho en México, que los productos mexicanos tienen una altísima calidad. Estamos hablando, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, que México y el mundo vivimos una nueva realidad arancelaria y comercial global. Ante esa nueva realidad arancelaria y global, comercial, necesitamos tener un incentivo diferente. Y creo que los incentivos diferentes pasan también por buscar estos elementos de una identidad tal que reúnan historia, tradición, cultura, una zona geográfica determinada para otorgarle un valor a un producto. Durante la inauguración, el INPI entregó 5 nuevas declaratorias de indicaciones geográficas protegidas a los molcajetes de piedra de San Nicolás Obispo en Morelia, a las esferas de Tlalpujagua, Jamaica de la Huacana, pez blanco del lago de Pátzcuaro y la guayaba en el oriente de Michoacán. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya consideró que las indicaciones geográficas muestran que es posible conservar el patrimonio cultural de las comunidades y pueblos originarios, mientras se impulsa la economía local. La protección de las indicaciones geográficas representa mucho más que un sello legal. Es un acto de justicia que reconoce el valor cultural, social y económico de nuestras regiones, así como también del compromiso que tenemos en nuestro gobierno con nuestras raíces más profundas y, por supuesto, con el medio ambiente. La Bienal Origin 2025 se realiza en instalaciones del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, con la participación de 600 asistentes, entre socios internacionales, organizaciones invitadas y productores de 16 países, que también montaron exposiciones y venta de los productos protegidos. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. Mercancía pirata por un valor de 890 millones de pesos han sido asegurados en las tiendas chinas y serán destruidos, así lo advirtió el director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Santiago Nieto Castillo, quien aclaró que se actuará en el mismo sentido en Michoacán para evitar la venta ilegal de productos protegidos por la indicación geográfica. En entrevista detalló que revisarán si los establecimientos que venden estos productos tienen la licencia correspondiente y ejemplificó que con la venta de catrinas, que es un problema de los más sonados en Michoacán con esta lamentable situación de productos piratas, señaló que no puede haber este tipo de productos en algunas tiendas provenientes de China.
A partir de este momento vamos a trabajar con el gobierno del estado. Si ellos presentan una infracción, nosotros podemos ir revisando los lugares donde se encuentren, y si no hay una licencia, una posibilidad de licenciamiento que el Instituto de las Artesanías de Michoacán o el gobierno del estado les haya dado, proceder al aseguramiento de los productos que provengan de China. La Catrina no puede ser de China, tiene que ser de Capula, así como las muñecas Lelé de Amealco no pueden ser de China, como también han venido, y tienen que ser evidentemente de Santiago Mezquititlán. Es lo que vamos a estar peleando y generando las acciones jurídicas para sancionar a las personas que estén infringiendo las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen de nuestro país. Ardua tarea para acabar con este tipo de situaciones, estos productos pues chinos que lamentablemente pues vienen a aprovechar el valor que tienen algunos productos netamente michoacanos, que son pues copias y que luego las encuentra uno por todos lados, como este ejemplo que pone Santiago Nieto de las Catrinas, pero no es lo único. Y luego lo grave es que algunos artesanos llegan también a comprar esos productos chinos y venderlos como si ellos los estuvieran haciendo. Aquí le platiqué una ocasión la anécdota, por ejemplo, en Santa Clara del Cobre, que venden pues cualquier cantidad de productos, pero entre otros, de repente también hacen algunas piezas de joyería de cobre y pues las venden y muy baratas. Y cuando ve uno el producto y lo revisas, pues ahí le dejan hasta el paquetito que te dice Made in China. Y bueno, pues se convierte en un asunto lamentable porque se están afectando a sí mismos, pero en una situación de sacarle provecho más rápido, porque decía uno de ellos al que le preguntamos por qué lo hacía, dice, bueno, es que es mucho más barato y ya nos llegan hechos y pues es más rápido obtener alguna utilidad. Y bueno, esto se está volviendo una tragedia, por ejemplo, en este caso que le platico, aunque seguramente no es el único. Ojalá que estas estrategias pronto den resultados. Y déjeme informarle también que la Comisión Nacional del Agua aumentó el desfogue controlado de la presa de Coincio de 5 a 10 metros cúbicos por segundo sin riesgos, aseguran, para la población. Se trata del segundo desfogue que se realiza a la presa durante esta temporada. Inició el lunes tras registrar un nivel de almacenamiento del 94.67%. Al respecto, el gobernador Alfredo Ramírez aseguró que es un desfogue preventivo. Se está desfogando la presa de Coincio de manera controlada, adelantándonos a posibles lluvias intensas en los próximos días y para evitar lo más posible inundaciones. Eso lo hace con agua, la Comisión Nacional del Agua, en un comité donde participa también el OAPAS, participa también de Morelia, participa la Comisión Estatal del Agua también en este tema. Recordarle que aún nos quedan 10 pases dobles por si usted quiere ir a ver al Atlético Morelia el sábado, 10 pases dobles gratuitos, gracias a esta apuesta que hizo el secretario de Finanzas Luis Navarro con la directiva del Atlético Morelia. Y bueno, pues nos dieron 50 pases dobles, nos quedan 10, así es que si usted está interesado, mándeme un mensaje al número 4433-181022 señalando que quiere usted su pase. Y si me está escuchando aquí por el Facebook, también nos puede dejar su comentario con su nombre y diciéndonos también que quieren un pase doble. Y ya mañana temprano les digo cómo se los vamos a entregar. Vamos a la pausa, regresamos. Asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433-184056 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada.
La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana. O bien, una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. Estamos de regreso solo para decirle a usted gracias por el favor de su atención, que tenga usted un excelente jueves. Nos escuchamos o nos vemos mañana. Por cierto, mañana ya viernes.